Bendiciones, amados del Señor, Dios bendiga grandemente, poderosamente su vida. Seguimos con el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vemos a Jesús y a Nicodemo en una conversación y cómo Jesús le muestra cuál es el paso para poder ingresar al reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, para poder visualizar claramente el reino de Dios. Y pues va de noche Nicodemo y le dice a Jesús: sabemos que tú vienes de parte de Dios, sabemos que Dios te ha enviado, porque los milagros que haces, pues nadie lo puede hacer si es que no fuera enviado por Dios. Y Nicodemo, pues haciéndole estas interrogantes a Jesús, Jesús pues le dice, también conociendo que Nicodemo era un fariseo, un conocedor de la ley, un conocedor de la palabra del antiguo pacto, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Es necesario que el hombre pueda nacer de nuevo, le dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si no creen en las cosas terrenales, ¿por cómo van a creer en las cosas celestiales?, les dice Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que será en el cielo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que, y hablando cosas espirituales, que era necesario que el hombre pues se encontrara con Dios, se encontrara con el Espíritu Santo de Dios y pueda vivificar su espíritu, pueda hacer nacer el espíritu del hombre al reconocer, como Juan 1:12 lo dice, ¿no? Y antes, en el 1:11 les dice a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, les dice: yo vine a mi pueblo, yo vine a los míos, pero ellos me rechazaron, ellos no quisieron nada de mí. Y en Juan 1:12 pues dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en mí, ellos son hijos de Dios. Ellos, los que aperturan su corazón, los que abren su corazón, los que pues realmente deciden por Jesús hacerlo el Señor de su vida, abrirle la puerta de su corazón y que pueda ingresar el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Entonces es la única manera para que el hombre pueda nacer de nuevo espiritualmente, pueda abrir sus ojos y pueda entender, pueda comprender las cosas espirituales y pueda ingresar al reino de Dios, pueda acceder a la luz admirable de Dios, pueda ser quitado todo velo, toda oscuridad de su vida y pueda ser trasladado al reino del Dios vivo, del Dios viviente. Y pues continúa y dice Jesús, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le manifiesta aquella historia, aquel momento cuando el pueblo israelita empieza a murmurar de Dios y de Moisés. Y pues Dios, a causa de su pecado de este pueblo, a causa del pecado de toda esta nación de Israel, pues envía serpientes. ¿Para qué? Para que los picasen. Y dice: murió mucho pueblo a causa del pecado del hombre. Y le hace esta referencia a Jesús
manifestando que pues el hombre había pecado, el hombre estaba viviendo en pecado y a causa de su pecado iba a morir, iba a perecer, y la única manera de ser salvo, la única manera de obtener ese perdón era arrepintiéndose, era volviéndose todo su corazón al Dios vivo, al Dios verdadero, era mirando la cruz, era mirando a Jesús, era volviéndose a Jesús, volviendo su corazón a Jesús. Y le dice: así será levantado el Hijo del Hombre. Y así lo levantaron. Y hace referencia a aquella serpiente, porque Jesús iba a ser crucificado en aquel momento, en aquella temporada. Iba a hacerse maldito por el ser humano. Iba a tomar todo el pecado de la humanidad y lo iba a llevar en aquel madero. Dice: todo aquel que es colgado en un madero se hace maldito. Y Jesús hace una comparación él mismo con aquellas serpientes, porque la serpiente había sido maldecida por Dios a causa de que pues tentó y hizo que Eva y Adán pecaran. Y Dios maldijo a la serpiente. Pero este pueblo realmente, después de su pecado, en Números 21, usted puede ver y puede leer que Jehová envió serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho lo incorrecto, nos hemos levantado contra Dios y contra ti. Dile por favor a Dios, intercede por nosotros, dile que nos quite esto. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que mirase, que fuese mordido y mirase a ella vivirá. Cualquiera que fuese mordido y mirase a ella. Le ordenó que hiciera una serpiente de bronce y que pues la colgara en un asta. Y todo el que fuera mordido por una serpiente mirase aquella serpiente de bronce y ya no iba a morir, iba a vivir. Y esta referencia le hace a Nicodemo para que quede registrado, y cuando él fuera levantado en aquella cruz, y todo aquel que pueda mirar a Jesús tenga pues realmente la vida, la salvación, porque en el verso 15 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. No que pues pueda perecer el pueblo, no que pueda morir el pueblo, aunque hemos pecado, aunque hemos vivido siempre en pecado. Entonces era la paga de nuestro pecado, dice la Biblia, es muerte. Mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Jesús. Por eso debemos ver nosotros la cruz. Por eso nosotros debemos acercarnos a Jesús, arrepentirnos de todo corazón, de todo nuestro mal camino, de todos nuestros pecados y volvernos al Señor, para que el Señor pueda lavarnos con aquella sangre que fue derramada en aquella cruz. Dice: el que cree, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo se salve por Jesucristo, aunque el castigo pues fue realmente muy duro para Jesús. Aquel propósito que Él cumplió de ir a aquella cruz fue realmente muy doloroso y muy triste, pero no vino a condenarnos, no vino a traer condenación, sino a traer perdón de pecados, a traer salvación. El que cree
no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Tenemos que creer realmente en el Hijo de Dios. Este es el capítulo 3, lo que Jesús habla realmente son palabras palabras de vida eterna. Y tenemos que nosotros, tú y yo, todos los días volvernos al Señor, todos los días levantar nuestra vista y mirar realmente lo que Él hizo, lo que Él realizó, y poder volvernos por el camino que Él nos ofrece, que es Él, solamente Él. No hay otro camino, no hay otra verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te bendiga y tenga misericordia y tenga gracia y favor sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre el trabajo de tus manos. Sean bendecidos. Y así como aquel pueblo, nosotros también nos volvamos de todo nuestro corazón al Dios vivo, al Dios verdadero, una y otra vez.